Estimados alumnos, bienvenidos a nuestra clase sobre aminoácidos y proteínas. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de estas macromoléculas que están formadas por aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos, ¿no? Estas proteínas las podemos ingerir a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces, el orden, la disposición en que se encuentran los aminoácidos va a depender del código genético de cada persona. ¿Sí? Otra característica es su formación, ¿no? Formado por carbonos principalmente. ¿Cuál es la función primordial de las proteínas? Pues son específicas de cada una. Va a permitir a la célula mantener integridad, defenderse de agentes extraños, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Entonces vamos a hablar sobre esto. En primer lugar, se sintetizan algunos en el organismo. Otros, como hemos dicho, se adquieren a través de la dieta. El hígado es el encargado de regular la síntesis de proteína mediante ciclos de sustratos y reacción catalizada por diversas enzimas, las cuales van a producir proteínas de una manera muy rápida y a concentraciones elevadas. Hemos dicho que está formada por aminoácidos. Estos aminoácidos vendrían a ser las unidades bases, las unidades estructurales o funcionales de las proteínas. Todos los aminoácidos, ¿no?, son alfa aminoácidos, es decir, que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo unidos por un carbono alfa, como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Un grupo carboxilo en un extremo, un grupo amino en el otro y unidos por un carbono alfa. Entonces es una molécula orgánica, ¿no? Todos los aminoácidos tienen esta estructura, ¿no? Lo que varía siempre va a ser su cadena lateral. Ahora bien, ¿cuántos aminoácidos están presentes en la naturaleza? Se encuentran alrededor de 700 aminoácidos no proteicos, aparte de los 20 que forman las proteínas, esos aminoácidos esenciales. ¿Cómo clasificamos a los aminoácidos? Pues podemos clasificarlos como esenciales y no esenciales. Esenciales, ¿por qué? Porque no son sintetizados por nuestro organismo. Y no esenciales porque sí son sintetizados por nuestro organismo. No existen fuentes de aminoácidos libres, es decir, no los ingerimos como aminoácidos, los vamos a ingerir como proteínas y de ahí el organismo, las células, tiene que degradarlo hasta estas unidades básicas. El organismo tiene una capacidad de síntesis. Los esenciales hemos dicho porque son indispensables en la dieta, debido a que el organismo no los puede sintetizar, ¿sí? Mientras que los no esenciales es porque sí los vamos a sintetizar, ¿no? ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales y no esenciales? Dentro de los esenciales, pues tenemos a la histidina, la arginina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina como esenciales. Y como no esenciales tenemos a la alanina, al aspartato, a la asparagina, a la cisteína. Tenemos el glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Bien, ¿para qué sirven? ¿Por qué es necesario los aminoácidos? Porque van a estar implicados en el desarrollo, en el crecimiento, en reparar los tejidos corporales, van a permitir descomponer los alimentos, ¿sí? Y llevar a cabo diferentes formas, diferentes metabolismos o síntesis. Hay una enfermedad producto de la acumulación anormal de proteínas denominada amiloidosis.
¿no? Se acumulan, forman depósitos. Pues, ¿dónde se concentran estos depósitos? Pues principalmente a nivel de riñones, de corazón. Lo que va a producir que estos órganos se vuelvan rígidos, duros, y no puedan funcionar como deberían. ¿Eh? Entonces, ¿qué son proteínas? Pues son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Principalmente esos están formados por carbono, ¿no? ¿Cómo se unen estos aminoácidos? A través del denominado enlace peptídico, ¿no? Se unen dos aminoácidos mediante enlace peptídico, ¿no? El enlace peptídico es un enlace covalente que se produce entre el grupo carboxilo y el grupo amino, dando lugar al desprendimiento de una molécula de agua, como lo podemos ver en esta diapositiva. Grupo carboxilo, grupo amino, se unen, ¿no? Mediante enlace covalente y desprenden, forman una molécula de agua, se desprende y ambas se juntan, formando el enlace peptídico. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las proteínas? Pues tienen una función estructural a través de que forman tejidos y sostén y relleno que le confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Ahí tenemos a la queratina, tenemos a las fibras de colágeno, tenemos a las histonas que están unidos a los ácidos al nucleico, ¿no? Al ácido desoxirribonucleico. Tienen una función reguladora porque muchas de las proteínas se unen al ADN y de esta forma controlan la transcripción genética. Tienen también una función transportadora. Recuerden que a nivel de membrana hay estas proteínas incrustadas en esta membrana, ¿no? Lo que va a permitir la entrada y salida, el transportar del medio externo al medio interno y viceversa, ¿no? Tienen también una función defensiva. Las proteínas tienen una función defensiva. ¿Por qué? ¿Qué conforman? Van a conformar, pues, los tejidos, ¿no? La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño. Las bacterias, ¿no?, se encargan de identificar una serie de proteínas llamadas endonucleasas, son las que se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas de ADN que no identifica como propias, ¿no? También tiene una función enzimática, con la que las enzimas son proteínas, ¿no?, para regularizar o catalizar las reacciones que se dan en los diversos metabolismos. Tiene una función de reserva, ¿no? Por ejemplo, la oligoalbúmina, la lactoalbúmina, ¿no? Constituyen una fuente de reserva de aminoácidos. Tiene también una función de motilidad, de movimiento, pues la actina, la miosina, ¿no? Son proteínas que se encargan de realizar en algunos casos la contracción muscular, en otros casos darle motilidad a través de la formación de estos filamentos. Tiene también una función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica. Ahí tenemos a la insulina, al glucagón, a la calcitonina, ¿no? Diversas hormonas que regulan diferentes metabolismos. Entonces, en cuanto a la función que cumple, ¿no? ¿Cómo podemos clasificarlas? Como holoproteínas y heteroproteínas. ¿Por qué holo? Igual, porque dentro de las holoproteínas tenemos a las fibrosas y a las globulares. Mientras que en las heteroproteínas, es decir, que están formando por diferentes tipos estructurales, tenemos a las glucoproteínas, glucosa más proteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas. ¿Okay? Entonces, la forma en que ha sido clasificada y que nos permite un mejor entendimiento. Bien, entonces, hablar sobre las proteínas es hablar sobre un tema muy amplio. Muchas veces estas proteínas
me van a permitir, como hemos visto, que el organismo realice diversas funciones. Entonces, nos vemos en clase. Gracias.